Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos sean a la casa del Señor, un gozo que estén con nosotros en esta mañana tan hermosa que el Señor nos ha dado, una mañana especial, preparada, hecha, hermanos, para que nosotros podamos venir a la casa del Señor a adorarle, a glorificarle, a agradecerle por las maravillas que hace en nuestras vidas. Bienvenidos nuevamente, un gozo tremendo que esté con nosotros, un privilegio para mí poder compartir su palabra, la palabra de nuestro Señor con ustedes. Los anuncios de esta semana, hermanos, el próximo, al terminar la grabación, nos reunimos en nuestro lugar de costumbre para estudiar. Estamos estudiando Libres en Cristo, estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Hemos estado estudiando acerca del primer Adán y del postrer Adán, lo que hemos recibido con cada uno de ellos. Y es una enseñanza tremenda cuando uno se pone a pensar las repercusiones de Adán y dónde estaba Adán antes de pecar y los resultados de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, lo que nos ha otorgado a nosotros a través de su obra. Después de eso, hermanos, a las 11 de la mañana tenemos la predicación. El próximo miércoles continuamos con nuestros estudios, Lea. Este miércoles pasado no tuvimos de personajes bíblicos, no estaba bien. Al terminar los servicios de la semana pasada, yo tenía mi garganta muy irritada, muy lastimada. Y de hecho pasé toda la semana con una afonía fuerte, una gripe y un dolor muy fuerte, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios ya estamos bien. Ah, el próximo miércoles continuamos con nuestros estudios de personajes bíblicos y la siguiente semana, recuerde, a las 8:45 tenemos esta grabación, a las 10 de la mañana la escuela dominical, a las 11 la predicación. Queridos hermanos, le pido que por favor continúen orando por nuestras situaciones en cada una de nuestras familias dentro de la congregación. Ore por favor, necesitamos mucho de su oración. Ana Narváez, ella creo que tuvo una cirugía más esta semana pasada, no sé exactamente cómo está ella, pero por favor le pido que ore, que estemos orando por ella. Le ruego que continúe orando por mi mamá, su salud está mejor, pero aún está un poco débil y usted sabe ya a la edad de mi mamá, 88, casi 89 años, es un poco difícil. Le ruego que siga orando por ella y se lo agradezco. Siga orando por la hermana Marielena López, le visitamos el viernes, estuvimos con ella un rato y necesita ella acercarse al Señor, entonces yo le ruego, hermanos, que ore, que la ponga dentro de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ore por ella, que deje ella de mirar a lo que está sucediendo alrededor en otras iglesias, en otras congregaciones, que no se deje engañar por Satanás. También le ruego que siga orando por mi hija Adira, ya está teniendo contracciones, eh, su matriz se le está abriendo, yo no entiendo nada de eso. Mi esposa me estaba explicando anoche, pero por favor ore por ella. También le ruego que siga orando por mi hijo Abdiel allá en Japón. Está pasando por pruebas difíciles, entonces anímicamente él en ratos se siente mal. Le ruego por favor que esté orando por él. Le ruego que ore por mi esposa también. Esta semana tuvimos buenas noticias de los exámenes que le han hecho. Ah, la hermana tiene un fibroma en su útero y le van a tener que hacer una esterectomía, una cirugía para extirpárselo. Eh, Ella últimamente había estado padeciendo mucho de dolor, entonces por favor le ruego que la ponga en oración. No solamente eso, tiene dos hernias en su vientre, entonces se le está juntando todo, ¿verdad? Entonces por favor ore por ella, ah, por nosotros, por nuestra familia, para que todo esté bien. El Señor está en control de todas las cosas, hermanos, y estamos contentos cuando Él nos hace pasar, ¿verdad? Por la montaña y cuando vamos por los valles, hermanos, aún por los valles, también es Dios nuestro y se muestra con su poder. Entonces, esas son las peticiones de esta semana, hermanos. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor.
Ah, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias por lo que ha hecho, Dios mío, en nuestras vidas, por lo que ha traído, Señor, a nosotros. Estamos rogando, Señor, principalmente que usted perdone mis pecados, que me dé la dignidad que necesito de estar en este lugar, que pueda ser yo de bendición a mis hermanos que me están escuchando en este momento. Bendiga su palabra, Señor, que no sea yo quien está hablando, sino usted. Háblenos, Señor, porque queremos escuchar su voz. Rogamos, Dios mío, por esa necesidad inherente, espiritual en cada uno de nosotros. Esa necesidad, Señor, que a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que la tenemos. Pero necesitamos, Señor, cada día estar más cerca de usted. Nosotros no sabemos lo que trae cada día en sí mismo, pero sabemos que usted está con nosotros. Y le rogamos, Señor, le rogamos que usted se glorifique en nuestras vidas, que sea exaltado a través de estas. Le rogamos, Señor, que nos ayude a salir adelante, que traiga esa paz que necesitamos, que traiga sobre nosotros, Dios mío, el poder de su Espíritu Santo para que nosotros podamos salir adelante en el entendimiento, Señor, en la comprensión de que usted, Señor, es mucho más poderoso que todas las cosas que puedan venir a nosotros, en contra de nosotros, Señor. Le agradecemos, Dios mío, por lo que nos da, por lo que hace. Gracias infinitamente. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11. Perdón, Hebreos capítulo 11. Y voy a leer desde la última frase del versículo 33 hasta el 37. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y voy a leer esto también: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Queridos hermanos, la semana pasada estábamos en la segunda parte de la suficiencia de la fe. Hoy quiero continuar. Esto vendría a ser la tercera parte de la suficiencia de la fe en la recapitulación de la fe de estos últimos versículos del capítulo 11. La semana pasada hablamos de la exaltación, pero esta semana, hermanos, encontramos que la fe es suficiente para escapar. Y yo a veces me pregunto, ¿escapar en qué sentido? ¿Escapar de los problemas? Fíjese qué interesante, qué interesante, porque el pseudocristianismo de hoy en día predica la abundancia de los bienes materiales, predica la abundancia de la salud, predica la abundancia de las posesiones, predica, queridos hermanos, y enseña acerca de una fe falsa, que esta fe nuestra provocaría en el Altísimo, nuestro Dios, el hacer que Él se mueva de su trono. Fíjese, eso es lo que en realidad están enseñando ellos, que Él se mueva de su trono para traerlo a la posición en la que estamos, en la que nos encontramos usted y yo en cierto momento, y por razón de esa fe que usted y yo tenemos, podemos obligar a Dios. Fíjese, eso es lo que ellos enseñan, podemos obligar a Dios a torcer su voluntad o a cambiar su voluntad, y Él tiene que contestar esa petición que usted y yo tenemos. Qué curioso, porque la palabra de Dios no enseña
en absoluto nada de esto. Al contrario, si nos enseña que nos va a ayudar a escapar. Dice el versículo, lo último, el 33 y el 34, dice: taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Saben lo que sucede aquí, hermanos? Que Satanás, el enemigo, queridos hermanos, del alma, motivado por el orgullo, fíjese, este enemigo del alma del hombre no solamente desea elevarse a sí mismo por encima de Dios. Ya lo hizo una vez y quiere seguir haciéndolo, aún usándonos a nosotros mismos, engañando al ser humano. Entonces quiere elevarse por encima de Dios, y también busca y desea apasionadamente la adoración y la alabanza que solamente pertenecen y son de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? El hombre, en su ceguera espiritual, en esa negación de la existencia de un Dios, ha sido engañado, ha sido, vamos a decir, tiene una demencia espiritual. Y cuando el diablo, hermano, fíjese, cuando el diablo encuentra, y esto es interesante, encuentra a alguna criatura de Dios, exaltándole y magnificándole a él, a nuestro Señor, le exaltamos con sus labios, le podemos exaltar con nuestra vida, con lo que usted y yo somos. Cuando Satanás encuentra a alguien de esta manera, Satanás inmediatamente, este enemigo del alma del creyente, inmediatamente responde con un ataque para silenciarnos. Y hermano, no somos únicos en esto, y no somos los primeros que hemos pasado por una situación de esta. La palabra de Dios nos da innumerables ejemplos acerca de hermanos, acerca de creyentes, aquellos que esperaban en la redención de nuestro Señor, los cuales fueron tratados. Satanás trató de silenciarlos, Satanás trató de matarlos, Satanás trató de detenerles, queridos hermanos. Y mire, en esos intentos de Satanás por silenciar, lo primero que él hace es apagar el testimonio de nosotros. Es lo que va a tratar de hacer. Y más seguramente vendrá con el esfuerzo de ensuciar el testimonio nuestro a través de la deshonra. Ahora, lo más triste de todo esto, queridos hermanos, sí, lo más triste de todo esto es que muchas veces nosotros hemos dado pie a que Satanás saque a relieve esa deshonra que nosotros hemos causado para nuestro Dios. Mire, yo le he comentado a usted en otros con anterioridad que debemos de estar orando por los hermanos que están predicando su palabra aquí en esta área y alrededor del mundo en realidad. Y yo perdón, me he enterado de algunas cosas que han sucedido con algunos hermanos. Y mire, hermano, queridos hermanos, yo le digo, me pongo a pensar y siempre, ¿por qué? Es bien difícil, pero para nosotros es bien fácil, para el ser humano es bien fácil criticar y juzgar las situaciones de los hermanos. Y la verdad es esta, hermano, que si usted no tiene cuidado, usted le está, fíjese, usted le está abriendo las puertas a Satanás en su vida. No estoy diciendo que lo va a poseer, usted le está abriendo las puertas a Satanás en su vida. Y usted mismo, muchas veces nosotros mismos provocamos esos ataques de Satanás cuando no tenemos cuidado en lo que hacemos,
en lo que miramos, en lo que escuchamos, en lo que pensamos. Y mire, yo hablaba hace un par de semanas de esto con mi esposa. Y estamos viendo algo en la televisión. Mire, me avergüenza decirlo, pero uno tiene que ser honesto con estas cosas. Y cuando uno no tiene cuidado, cuando uno no tiene oídos para escuchar una advertencia que debe uno entender que viene de parte de Dios, uno se expone, hermanos, a esa vergüenza y a esa deshonra que podemos causar y que podemos causar para Dios. Al destruir, hermanos, al opacar nosotros mismos nuestro testimonio. Me dice mi esposa: ten cuidado con lo que estás viendo porque no se ve bien eso. Y le digo: es en la televisión abierta. Le digo: yo no creo que sea algo malo. Me dice: ten cuidado, es que estoy volteando para allá tratando de justificarme. Y mire, cuando me doy cuenta, en esa televisión hay una escena que no es buena. Y mi esposa me recriminó y me dijo: te estoy diciendo, es que yo no había visto eso, yo no sabía que eso pasaba. Y me dice ella: pero si algo está sucediendo, lo cual te debe hacer pensar que va a seguir otra cosa que no es buena. Sabe, hermano, eso es lo triste, porque el autor del pecado inducirá, escúcheme, para pecar a cada creyente. El autor del pecado, queridos hermanos, va a ponerle cosas frente a usted para provocarle a usted a pecar. Y mire, el pecado, queridos hermanos, no viene con un gran letrero que dice peligro de muerte. El pecado, hermano, viene disfrazado de algo atractivo. El pecado viene disfrazado o viene representado como algo que usted piensa que necesita. El pecado, queridos hermanos, viene a nosotros con el propósito de atraparnos, y en el momento en que nos atrapa, hermanos, tirarnos por el suelo y sacar a la luz del día de nuestras vidas este problema y provocar, hermano, hermana, deshonra hacia nuestro Dios. Provocar, hermanos, la destrucción o el desfalco de ese testimonio que nosotros podemos haber construido en nuestras vidas. Y así, hermanos, fíjese, así anular y destruir la dignidad de nuestra adoración y nuestra alabanza para con nuestro Dios. Porque ¿qué me gano yo, queridos hermanos, estar aquí frente a ustedes predicando y posiblemente dándome, golpes de pecho, pretendiendo ser una persona que no soy, cuando a escondidas, queridos hermanos, estoy provocando disensión? Cuando a escondidas, hermanos, estoy robando. Cuando a escondidas, queridos hermanos, o lo que yo pienso que nadie me está viendo, estoy causando que otros caigan y que otros pequen. ¿Sabe una cosa, hermano? Hablaba yo con mi esposa acerca de estas situaciones y lo que hemos estado observando que está sucediendo. Es triste. Es triste que un pastor robe. Es triste, hermanos, y es difícil que mirar que un pastor o un líder de la iglesia caiga en adulterio. Es triste, hermanos, que cada uno de nosotros peque. ¿Por qué, hermano? Porque ¿dónde está la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Dónde está, queridos hermanos, esa preciosa sangre de nuestro Señor? ¿Sabe qué está pasando, hermano? Que usted y yo estamos rindiendo insuficiente a la fe.
O de otras palabras dicho, hermano, usted y yo nos hemos separado, nos hemos alejado de la verdadera fe bíblica y estamos actuando carnalmente. Estamos dejándonos llevar, queridos hermanos, por esa carnalidad nuestra. Estamos, hermanos, dejándonos llevar, dejándonos engañar por el enemigo de nuestra alma, que si bien no puede arrebatarnos la vida eterna, si bien no puede, hermanos, de tener lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, esa vida eterna, hermano, sí puede destruir nuestro testimonio. Y es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo tenemos que entender, queridos hermanos, que necesitamos cada día estar más y más cerca de nuestro Señor. La única razón de la cual usted y yo podemos escapar, hermanos, de estas situaciones es cuando nuestro Señor Jesucristo está reinando en nuestro corazón. Es cuando Él está resguardando nuestras vidas. Es cuando Él, hermanos, está dirigiendo nuestra mente a través de su Espíritu Santo. Y usted y yo somos sensibles a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Usted y yo somos conscientes de la constancia de los ataques de Satanás. Qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros mismos somos quienes cortamos el testimonio de nuestras vidas, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por el otro lado, hermano, cuando usted y yo vivimos esforzados en el Señor Jesucristo, constantes, queridos hermanos, en nuestra vida, en lo que Él es para nosotros, constantes en su presencia, rogando de su misericordia, de su gracia para nuestra vida. Fíjese, aun cuando los ataques de Satanás llegan sobre nosotros y cuando no puede, fíjese, no puede, dice su palabra, que resistamos al diablo y va a huir de nosotros. Si esto, hermanos, prueba ser un ataque sin fruto, lo que Satanás está haciendo en contra de usted y de mí, ¿sabe que él muchas veces va a tratar de cortar el testimonio aún a través de la muerte? Y mira, hermano, puede ser que Dios se lo permita. Pero lo que usted y yo debemos de saber, hermanos, es que aún en todo eso Dios tiene un propósito. Cuando Dios, hermanos, convirtió a Saulo, ¿verdad? Y lo cambió, lo hizo Pablo. Mire, Satanás no estaba contento. Satanás usó todos los medios posibles que tuvo a su mano para tratar de quitarle la vida al apóstol. Mire, cuando el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Corinto, nos da una lista, hermanos, para que usted y yo entendamos de esta situación, una lista de algunas de las armas en el arsenal de Satanás, nuestro enemigo. Mire, fíjese lo que dice Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante, por favor. Dice el versículo 23: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante. Fíjese lo que empieza a decir aquí: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, fíjese lo que dice de estas cosas. ¿Sabe, hermano, hermana? ¿Usted piensa que Satanás está contento cuando usted se apega al Señor? ¿Usted piensa, hermano, hermana, que Satanás está conforme con que usted se esté consagrando? ¿Usted piensa que Satanás está conforme, hermano, cuando usted, hermano, es fiel al Señor? Yo le digo, hermano, que en realidad Satanás está luchando y va a tratar de detenerle a toda costa. Y mire, yo le decía hace rato, ¿verdad? Que qué tremenda contrariedad con lo que predican hoy en día allá en el TVN, ¿verdad? Ojalá usted no esté mirando esos programas. A este pseudo pastor o pseudo mensajero Joel, y luego a esta mujer Meyer, ¿verdad? Ojalá y no esté escuchándolos. Pero si usted acaba de poner atención a lo que leímos, esto no habla de prosperidad, esto no habla de riquezas, esto no habla de la ausencia de los problemas. Mire, hermano, hermana, cuando Satanás lo va a mirar a usted y va a tratar de atacarlo, y usted sienta, queridos hermanos, que esos ataques de Satanás están llegando por encima de usted, usted tiene que saber, querido hermano, querida hermana, que la fe es suficiente para escapar de todo esto. Y no digo escapar, queridos hermanos, como que usted no va a sufrir nada, sino que usted, hermano, va a ir a través de la tormenta. Usted va a caminar a través de esa tempestad, y aunque su barca, hermanos, aunque la barca de su vida sea azotada y sea llevada por todo viento, hermanos, y por esta tormenta, usted, querido hermano, va a escapar, porque la verdadera fe bíblica es suficiente para proveernos eso a usted y a mí. Y lo maravilloso, hermanos, es mirar a nuestro Señor Jesucristo como cuando Él estaba descansando en la barca, como cuando Él y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea, y los discípulos le dicen: Señor, levántate porque perecemos. Y el Señor se levanta y reprende al viento y al agua. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto, hermanos? Yo a veces pienso mucho en esto. Lo maravilloso de esto, queridos hermanos, no es una de las vistas, una de las perspectivas que podemos tener aquí dentro de la galería de la fe es esta. Y a ver si me entiende. Y estoy tratando de hacerme entender. Lo maravilloso de esto, hermanos, no tan solamente es el poder de nuestro Señor Jesucristo para levantarse y reprender a la tormenta y que la paz sea hecha. Lo maravilloso de esto, hermanos, es la capacidad, escúcheme, hermano, de que usted y yo podemos tener, de poder dormir con paz, en la certeza, queridos hermanos, de que no importa qué tan difícil sea la tormenta que se avecine a nosotros, no importa, hermano, cuán dolorosa, cuán terrible sea, en esa tormenta usted y yo podemos tener la paz que solamente Dios, que solamente Jesucristo nos puede dar. Una paz, hermano, hermana, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz principal, queridos hermanos, es aquella, hermanos, no tan solamente cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta y reprende a esta tormenta, sino es aquella paz interior, queridos hermanos, que viene, perdón, Jesucristo, esta fe, esta verdadera fe bíblica que es suficiente para escapar, viene, queridos hermanos, y reprende a la tormenta
No la que está afuera, hermanos, pero la tormenta que se ha provocado dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones. Y usted y yo podemos caminar en medio de un huracán, queridos hermanos, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una paz que el ser humano común y corriente no puede entender. Con una paz, hermanos, que solamente la sangre de Jesucristo ha sido capaz de procurarnos para usted y para mí. Una paz de saber que nuestro Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Una paz de saber, hermano, de que no importa qué es lo que suceda. No importa si Satanás me quita la vida. No importa, hermanos, si Satanás me hace llorar. No importa si Satanás me hace sufrir. Dentro de mí, hermanos, habita alguien quien es más fuerte que aún Satanás mismo. Se fija que no es nada. Esto no tiene nada que ver con lo que se predica hoy en día en la televisión y muchas veces en el radio. Lo que muchos andan predicando por ahí hoy en día. ¿Sabe una cosa? La muerte pudo haber sido el propósito del enemigo. La destrucción del testimonio pudo haber sido el propósito del enemigo. Pero la liberación, queridos hermanos, es una provisión de la verdadera fe bíblica, de la suficiencia de la verdadera fe bíblica. Hermanos, la fe, fíjese, hermano, hermana, la fe se probó ser suficiente para permitir a Daniel escapar, queridos hermanos, del foso de los leones. No estoy diciendo escapar de que nunca entró ahí. Escapar de los leones que estaban en el foso. Escapar de esos leones, hermanos, que aunque Daniel estaba ahí, hermanos, y los leones estaban furiosos, no pudieron hacerle nada en absoluto. Y esto, hermanos, es una maravilla del poder de Dios. Porque después leemos, hermanos, que aquellos que fueron usados por Satanás para instigar a Darío a que pusiese a Daniel dentro de ese foso, fueron echados ahí junto con todas sus familias y no habían llegado, hermanos, a la base de ese foso cuando ya habían sido destruidos por los leones. El salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa, hermano? Porque nuestro Señor es poderoso para todas las cosas. Hermanos, nuestra verdadera fe bíblica, hermanos, da una suficiencia para la liberación, la cual, hermanos, fue suficiente para liberar, hermanos, a los 3 hebreos del horno ardiendo. Y lo vimos ya con anterioridad, hermanos. Eso lo vimos, pero es importante volver a regresarnos a recordar. Y el pasaje, queridos hermanos, es simple y es sencillo. Nabucodonosor erige una gran estatua y les dice al sonido de la bocina, del tamboril, del salterio, todos se van a tener que inclinar. Y Sadrach, Mesach y Abednego dicen: no, nosotros no lo vamos a hacer. Y el rey le dice: ¿quién te va a librar de mi mano? ¿Quién? Yo les recuerdo, hermano, que ya habían pasado, en ese tiempo ya había pasado más de 20 años entre un capítulo y otro. Y cuando esto sucede, más probable es que sucede después de la destrucción completa de Jerusalén. Y Nabucodonosor le dice a esos jóvenes:
a Ananías, Misael y Azarías, le dice: ¿quién te va a librar de mi mano? ¿Qué Dios te va a librar de mi mano? ¿Y sabe qué le contestan? Mira, rey, entérate de esto. Esa es mi versión, ¿verdad? Nosotros no tenemos miedo y sabemos que Dios nos puede liberar. Y aún si no nos libera, no nos vamos a postrar y no vamos a adorar a la imagen que tú hiciste. ¿Y sabe qué hace Nabucodonosor? Ordena que el horno se caliente 7 veces más. Y ordena que los amarren. Y ordena que los echen al horno de fuego. Y usted dirá: hermano, ¿cómo los liberó? Hermano, es que la liberación de la tormenta no significa que no vamos a pasar por la tormenta. La liberación aún de la muerte, hermano, no significa que no vamos a pasar por peligros de muerte. La suficiencia para liberar de la verdadera fe bíblica, hermanos, significa que usted y yo podemos ir a través de esa tormenta y llegar al otro lado. Puede ser que lleguemos con rasguños, con sueño, con cansancio, pero vamos a llegar al otro lado. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, hermanos, que aquellos guardias que fueron a echar a estos 3 jóvenes adentro del horno ardiendo con fuego, al acercarse ellos murieron al ser abrazados por el fuego. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, también que ellos al caer adentro caminaban entre el fuego. Y ya no eran 3, sino que eran 4, queridos hermanos. Eran 4 personas ahí adentro. Era, hermanos, una visualización de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Hijo, una teofanía. Ahí mismo, hermanos, estuvo Él para liberarles. Ahí mismo, hermanos, estuvo nuestro Señor Jesucristo para sostenerles. Ahí mismo, hermanos, estuvo Él. Y Nabucodonosor miró allá dentro del fuego ardiendo, del horno de fuego ardiendo, y les dice, hey, no echaron 3, ¿por qué veo 4? Hermanos, nosotros nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, hermanos, porque nos hemos dejado engañar a nuestros oídos lo que este mundo está prometiendo. Hemos dejado engañar a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestros corazones por Satanás. Y creemos, hermano, que la liberación tiene que venir de la manera en que usted y yo queremos que venga. Queridos hermanos, sépase y apréndase, hermano, que usted nunca está solo. Sepa y aprenda, hermano, que Dios, que Jesucristo está con usted en cada paso que usted da. No permita, hermano, que Satanás le robe el gozo de esa liberación. No permita que Satanás le ciegue, queridos hermanos, a la suficiencia de la verdadera fe bíblica para liberarlo a usted. No permita, hermano o hermana, que Satanás lo engañe y que usted llegue a pensar que esa liberación tiene que ser en la suficiencia de las posesiones económicas, en la suficiencia de salud y la escasez o la ausencia de enfermedades, la ausencia de problemas. La palabra de Dios no enseña eso. La amenaza de pobreza, la palabra de Dios no enseña eso. Al contrario, hermano, la palabra de Dios nos enseña y nos demuestra la suficiencia de esta verdadera fe bíblica que nos va a ayudar, hermanos, a traspasar, a caminar en medio de esa tormenta, a caminar a través del fuego, a ir, hermanos, en la barca de nuestra vida, aún en esta tempestad que se avecina y que usted y yo podemos mirar. No tenga temor, es lo que yo le puedo decir. Confíe en el Señor Jesucristo,
¿Por qué, hermanos? Porque aunque las tácticas sean numerosas, en cada caso en nuestra vida, la verdadera fe bíblica es suficiente para proveerle a usted el camino correcto por el cual usted tiene que caminar, el cual, queridos hermanos, le va a llevar a la victoria. No importa, hermanos, no importa dónde sea que usted termina, porque sabe una cosa. Nuestra meta no está aquí en este mundo. Nuestra meta, queridos hermanos, está allá arriba. Allá arriba solamente. La pregunta, queridos hermanos, de esta mañana es: ¿en quién confía usted? Si usted se dio cuenta, el himno de introducción fue firmes y adelante. ¿En quién tiene usted su firmeza? Mientras la hermana Tania toca, ¿por qué no se pregunta, hermano, en ese momento en su corazón? ¿Por qué no se hace esta pregunta? ¿En quién estoy descansando yo? ¿Quién tiene la suficiencia de mi vida? ¿En quién? ¿En quién estoy yo confiando? ¿En quién estoy yo siendo consolado? ¿En quién tengo mi paz? Yo le digo, hermano, yo le digo a usted que si usted está confiando en usted mismo y en lo que usted hace, hermano, usted va para el fracaso. Que si usted no tiene cuidado, hermano, en lo que hace, usted va para el fracaso y la derrota. Que si usted no tiene cuidado, hermano, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que ve, usted, hermano, va a causarle vergüenza al Señor. Y le hablo, hermano, no como uno que piensa que es perfecto. Yo acabo de confesar hace un momento lo que me pasó esta semana pasada o la antepasada. Antes de decírselo a usted, yo se lo había dicho a Dios. Ya le había pedido perdón a Dios. ¿Dónde está la suficiencia de su vida? ¿Dónde está la suficiencia de su vida, hermano? ¿En quién confía usted? Ojalá, hermano, y usted esté confiando verdaderamente en su Señor Jesucristo. Y ojalá en Él usted esté descansando. Hermano, las tormentas de la vida siempre van a llegar. Los huracanes, los tornados, los temores, los temblores. Aún en todo esto, hermanos, dice su palabra que somos más que vencedores en Jesucristo. Acérquese a Él, entréguese a Él, por favor. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de predicar nuevamente. Gracias, Dios mío, por lo que usted nos trae a nuestras vidas, por lo que ha hecho, Señor, con nosotros. Le rogamos, Señor, que esta su palabra no quede ahí nada más. Ayúdenos, Señor, a salir adelante. Ayúdenos, Señor, a mirar lo que la carne no puede ver. Ayúdenos, Señor, a entender que usted está con nosotros en todo momento. Y traiga esa paz y esa calma a nuestro corazón aún dentro de esta tormenta. Bendiga su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.